Luego de una visita a los connacionales en la prisión Alligator Alcatraz en Estados Unidos, la Cancillería confirmó que son 249 guatemaltecos recluidos. Señalaron que las detenciones no han sido por delitos graves. La mayoría fueron capturados en sus vehículos. Ahora están a la espera de ser deportados. Se concretó la visita como resultado de una gestión que había iniciado unos días antes. Y durante ella lo que pudimos detectar es que hay 249 guatemaltecos connacionales detenidos en ese centro. Con ocasión de esa visita se pudo entrevistar a 37 de ellos. La mayoría de ellos no fueron detenidos en sus vehículos. No son delincuentes, no han cometido ningún delito. Tienen una situación de irregularidad migratoria, por supuesto, más el hecho de que al ser detenidos en sus vehículos, algunos de ellos tenían algunas faltas como la licencia vencida, temas así. En general, las condiciones, pues, es un centro de detención. Nadie quiere estar en uno de ellos. Las autoridades no confirmaron los rangos de edad ni el género de las personas recluidas. Lo que sí informaron es que sus familiares han sido notificados por medio de la red consular y han tenido acceso a llamadas telefónicas. Hasta el momento solo se les ha permitido una visita semanal a las autoridades guatemaltecas, pero buscan recabar más información sobre las condiciones dentro de dicho centro, construido en el área pantanosa de la Florida. Muy bien, es importante entonces tratar este análisis. Sabemos toda la información y sobre todo los comentarios, las controversias que se han generado en torno a este centro de detención. Por un lado, los defensores de derechos humanos que han indicado las condiciones, los riesgos que existen, pero llama la atención la cantidad de guatemaltecos que ya se encuentran en esta situación, que incluso las autoridades guatemaltecas han visto como una alarma esta situación porque están detenidos sin haber cometido un delito, como lo indican, pero sabemos que es un proceso migratorio que lleva a cabo Estados Unidos y es parte de esa política fuerte migratoria que mantiene. Aquí el punto es que, lo hemos indicado, Estados Unidos es soberano, es independiente y son al final las decisiones que Donald Trump ha tomado en su administración en cómo sobrellevar esta situación y pues bueno, vemos cómo se incrementa cada vez más y sobre todo ya estamos hablando de más de 200 guatemaltecos que están esperando ese proceso, que son trámites al final, Fernando, que se ven bastante extensos. Hay una buena espera que se tiene en este lugar y bajo esas condiciones también. Claro, aquí estamos ante una situación muy complicada para todos estos guatemaltecos que suman casi 250 y lo interesante acá es que de primero el gobierno de Estados Unidos había confirmado que eran 15, 20 personas, pero hasta que la cónsul de Guatemala en Miami visita los Everglades, específicamente la cárcel, bueno, pues se da cuenta que hacer obviamente esa supervisión gracias al apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque, ojo, aquí no es que un cónsul vaya y pueda entrar cuando se le dé la gana. No tiene esa atribución, no tiene esa libertad. Simplemente va a generarse a través de Cancillería la solicitud y si la autoriza, obviamente el gobierno de Estados Unidos será la persona pues, más fácil, más idónea que pueda moverse allá, que en este caso sería quien representa a Guatemala en Miami, el consulado de Miami. Obviamente se determina que son 250 personas prácticamente, 249 para ser exactos, pero ese número obviamente si no es que ya subió a esta hora, en los próximos días sube. Y como bien dice Sandy, aquí estamos hablando de ese concepto de soberanía, de toma de decisión propia de cada país, de cómo manejar su ley y sobre todo cómo manejar uno de los aspectos más complicados para Estados Unidos, como lo ha sido la migración irregular. Por supuesto, no estamos jamás a favor de que un connacional, de que una persona en general, hombre o mujer, sea maltratado, como ha sido una gran cantidad de casos de este tipo de aprehensiones por parte de ICE allá en Estados Unidos y poniendo a disposición a las personas dentro de esta cárcel tan complicada en Florida. Y
definitivamente lo mejor que podemos hacer es desearles a nuestros connacionales que sea muy rápido ese proceso. Voy a tratar de explicar el proceso para poder entender qué sucede con un guatemalteco que se encuentra en Aliguero, acá atrás. Son dos tipos de deportación la que se puede generar. La primera es una deportación que se hace de inmediato, ipso facto, expedita. Es decir, si el guatemalteco entró a Estados Unidos de manera irregular y no hay archivos de su ingreso a territorio estadounidense, ahí es donde se aplica esta deportación expedita. No se necesita ningún tipo de proceso. Inmediatamente lo ponen en un avión. ICE es la institución encargada de generar este proceso administrativo interno con base en la resolución del juez en cuanto a que es expulsado inmediatamente ese guatemalteco. Hay que tomar en consideración, y no podemos tapar el sol con un dedo, que ese guatemalteco honrado, ese guatemalteco y guatemalteca que se fue buscando una mejor oportunidad para su vida, para su familia, estaba trabajando de manera honrada, como es la característica de la mano de obra chapina en Estados Unidos. Pero no podemos dejar de entender que, lamentablemente, si su paso fronterizo fue de manera irregular, está incumpliendo con la norma jurídica de Estados Unidos. Así es. Entonces va a ser capturado, va a ser puesto en donde al gobierno de los Estados Unidos y a las autoridades policíacas les dé la gana hacerlo. Aquí no es de que es una señora, es un señor, es un joven, es de la tercera edad, no importa, a ellos no les importa eso. Van a ser ubicados en donde lo consideren pertinente, y en este caso es aquí a Florida donde los están mandando. Como expliqué, una deportación expedita. La segunda es si realmente hay un registro de esa persona, pero se había excedido, por ejemplo, en el tiempo que te autoriza tu visa para estar dentro del territorio estadounidense. Es decir, usted con una visa de turista, usted no puede exceder el tiempo prudencial, que normalmente no puede ser más de 3 meses. Entonces, hay muchas personas que obviamente su situación es esa. Automáticamente esa persona ya va a ser tratada como lo que está manejando hoy el gobierno de Estados Unidos. No, para nosotros no es un delincuente, pero para ellos sí. Una persona que infringió sus leyes. Hay que entender que la mentalidad de Estados Unidos nunca va a compararse con la nuestra. Para nosotros, nuestros connacionales son personas, a ver, me voy a atrever a decir esta expresión y este adjetivo, son personas sagradas que están manteniendo a su familia, que estaban mandándole su dinerito a sus hijos, a su cónyuge, a papá y mamá, estaban sosteniendo a la familia desde allá, estaban haciendo maravillas con poder sostener a su familia. Y todos nuestros respetos para esos guatemaltecos y guatemaltecas que pusieron en alto el nombre de Guatemala, trabajando como realmente se debe trabajar, honradamente. Pero no podemos dejar de entender que el paso de México a Estados Unidos fue de manera ilegal. Entonces, para Estados Unidos, la forma expedita, o si esta persona sí tenía autorización de estar ahí y excedió el tiempo, entonces inmediatamente esa persona sí se le genera una audiencia. Esa audiencia es ante un juez competente, que obviamente va a ser ahí en Florida, y después de escuchar los alegatos de defensa que pueda tener el migrante, el juez va a determinar que, pues, efectivamente, con base en la violación de estos artículos, estos y estos y estos de la ley de Estados Unidos, pues se genera una resolución, la cual todavía es apelable. Todavía puede presentar una apelación el migrante, y para ello, obviamente, tiene que tener el apoyo de un abogado. El problema es la plata que le va a generar a un migrante pagarle un abogado. Muchas veces el abogado allá es mucho más caro que aquí en Guatemala. Y entonces ahí se va dando esa apelación hasta que llega a la última instancia la resolución, y ahí es puesto a disposición de ICE para que lo monten en un vuelo que esté disponible. No te puedo decir si es el mismo día, el día siguiente o a los 3 días, pero conforme la programación que ellos tienen, y viene el guatemalteco de vuelta. Hay historias muy tristes, hay historias que le parten el alma a uno, gente que tenía 40 años viviendo en Estados Unidos, haciendo lo mejor que podía hacer por sostener a su familia, pero por una infracción de tránsito, por haberlo parado en el freeway, por haber excedido el límite de velocidad y la policía lo paró, ahí fue capturado y de una vez puesto ante las autoridades, porque simplemente se dieron cuenta que su registro no cuadraba con la autorización de poder estar allá con papeles, con residencia o bien con ciudadanía.
Y esta es la situación que están enfrentando ahora. Sabemos que obviamente son procesos que se deben de seguir. No es un tema quienes están detenidos en Alcatraz que va a ser inmediato, llegan hoy y a mañana tiene que ser. También se sigue un proceso, no son escuchados, es un procedimiento legal que se sigue también, ¿no, Fernando? Porque no solo guatemaltecos hay en Alligator Alcatraz, hay que entender que hay mexicanos, hay colombianos, venezolanos, salvadoreños, hondureños. Entonces Guatemala es, si no estoy mal con la estadística, es el segundo país que tiene más personas ahí en la prisión. Pero esto puede cambiar con los días. Al final de cuentas, son un montón de personas de distintos países que están esperando a que o los deporten de forma inmediata o se les inicie su proceso. Pero es un orden y obviamente no saben cuándo les va a tocar. Mientras tanto, sí, efectivamente están pasando penas en ese lugar. Es muy difícil el contacto con los abogados, muy difícil el aguantar el clima, un clima que es terrible, es peor que Zacapa, Jutiapa y no sé cuál otro te puedo mencionar de los calientes aquí en Guatemala. Es un clima realmente muy difícil de sostener y pues se les va el aire acondicionado con mucha frecuencia, no tienen el acceso a alimentos. Entonces, de verdad, están pasándola muy mal nuestros connacionales. Les deseamos de todo corazón que esta etapa de su vida termine lo antes posible, de manera en que ya puedan estar aquí en su país, que les va a recibir con los brazos abiertos. Así es, comprendemos también la incertidumbre, el miedo, la preocupación de los familiares que no pueden tener una comunicación constante con ellos y es parte de este proceso que se debe enfrentar lamentablemente. Así está la situación, las autoridades están dando también seguimiento al caso de los guatemaltecos y han hecho esta visita también, entonces vamos a estar viendo cómo marchan estos operativos y también si se sigue incrementando el número de guatemaltecos en este centro de detención Alligator Alcatraz. Con esto cerramos el análisis, debemos hacer una pausa, volvemos enseguida. Ya volvemos.